Bueno, gracias a todos ustedes por conectarse a este estudio siempre en tiempo. La misión por excelencia de una madre es el tema que vamos a compartir con ustedes en esta oportunidad, la misión por excelencia de una madre. Recuerden que hicimos una serie que se llamó Consejos para la Vida, y en la introducción a esa serie mencionábamos que en la Biblia podemos encontrar un montón de consejos para el día a día de nosotros mientras estemos en este mundo. Y hay temas que tal vez aparentemente son temas pequeños, pero hay otros que producen un gran impacto. Y dentro de la Biblia podemos encontrar todos los consejos que hay hacia la madre. Y en un tiempo como hoy, que se acerca la celebración de este día, creemos que es bueno que hagamos un repaso y podamos encontrar en la palabra de Dios los consejos que Dios le quiere dar a usted para que pueda criar bien a sus hijos que vienen en camino, aquellos que ya lo están haciendo o aquellos que están criando la segunda generación, que ya son nietos. Así que les invitamos a que puedan todas las madres enfocarse en este estudio y esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos del 1 al 17, ese va a ser nuestro texto base, sin embargo vamos a ver algunos otros textos adicionales. Segunda de Timoteo 1 del 1 al 17 dice la Biblia: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a dejar hasta ahí nuestro texto base. Recuerde, la misión por excelencia de una madre es el tema que estamos abordando hoy. Vamos a hacer primero un análisis del texto, vamos a aprender algunas características de lo que hay acá y luego hacemos nuestra aplicación como lo desarrollamos siempre. Versículo 1, 2 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En esta oportunidad o en esta porción que estamos leyendo, probablemente no nos enfoquemos en las madres, pero tenemos que ir analizando el tema para que ustedes y yo aprendamos un poco de esto. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, así se llamaba él. Recuerden que el apóstol Pablo no estuvo dentro de los 12 apóstoles. El apóstol Pablo no era parte de ese grupo inicial de apóstoles. A la muerte de Judas quedaron más bien 11 apóstoles y después echaron suertes, como dice la Biblia, tiraron la moneda para ver a quién dejaban como el apóstol número 12 y ganó otra persona que no tiene nada que ver con Pablo tampoco. Pero algunos de ellos dicen, porque un poco más adelante, después en la escritura, no se toma en cuenta a ninguno de los candidatos a llenar el requisito del 12avo apóstol. Y nunca más se vuelve a mencionar esto, excepto en ese tiempo. Pero ahí nos damos cuenta que el apóstol Pablo de repente aparece en estas circunstancias y él se autodenomina apóstol de Jesucristo por la voluntad de él. No estamos diciendo que él está usurpando el puesto número 12. Pero también cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que están los 24 ancianos y los 24 ancianos que están delante del trono en el Apocalipsis, delante de Dios. Hay 12 y 12, hay 12 sentados a la izquierda, 12 sentados a la derecha, 12 de ellos son las 12 tribus de Israel y los otros 12, dicen los estudiosos o algunos de los estudiosos, que son los 12 apóstoles. Entonces sí se toma en cuenta un 12avo apóstol. Entonces ahí vamos cuando lleguemos al cielo vamos a averiguar quién es el 12avo apóstol. Ahora, esto no quiere decir que el número 12 se cerró, el número 12 entre los apóstoles se cerró, sino que después, probablemente, cuando ellos fueron faltando físicamente por fallecimiento, por la edad o por la persecución, el número iba creciendo de los apóstoles. Y es por eso que también el Señor denomina, porque así lo dice por la voluntad de Dios, apóstol al apóstol Pablo, que es conocido así por todos nosotros.
Así que no quiere decir que realmente era parte de esos 12 apóstoles que estaban al principio con Cristo, pero probablemente de una segunda generación de apóstoles, y esto se da de esa forma. Entonces dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, según la promesa de la vida. Y esto tiene que ver, está relacionado también a ese encuentro personal que tuvo el apóstol Pablo cuando todavía se llamaba Saulo, cara a cara con Jesucristo, preguntándole a Jesús que por qué lo perseguía. Entonces ahí hubo una promesa para Pablo. Y el Señor Jesucristo le dijo en el libro de los Hechos que era necesario padecer por su nombre y que le apartaran a Pablo porque él iba a llevar palabra para reyes y sacerdotes y gobernadores de la tierra. Entonces, ya aquí ya está él ejerciendo. Desde ese momento que Pablo fue llamado, después hizo un intento de predicar la palabra y lo apedrearon y lo echaron fuera de una ciudad. Hubo un desfase completo de más o menos, dicen los eruditos, los estudiosos, de 13 años. Desde el llamado de Pablo hasta la ejecución de su ministerio pasaron 13 años. Y es todo esto lo que podemos ver aquí en la introducción a esta carta. Según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. ¿A quién va dirigida la carta? Pues a Timoteo, amado hijo, le dice él. Por supuesto, no era hijo natural de Pablo, sino que era un hijo espiritual. A Timoteo, hijo, y él tira esta bendición que, por supuesto, llena todos los requisitos, esta bendición hacia este muchacho, hacia este joven que Pablo había instruido, Pablo había discipulado. Y dice, gracia, misericordia y paz. Y si alguien quisiera un regalo para el Día de la Madre en esta oportunidad o en esta época, sería este un gran regalo. Gracia, misericordia y paz. De Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ese es el deseo que hay en este corazón para poderle entregar a su hijo amado Timoteo, hijo espiritual. Gracia, misericordia y paz. Después de esta salutación, ya empieza el cuerpo de la carta y aquí va con los primeros puntos y dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Como estamos un poquito aprendiendo de la Biblia, Pablo se refería a sus mayores. Esta frase se utilizaba en el contexto hebreo en dos caminos. La primera a sus padres, a su genealogía, y la otra también a sus mentores espirituales. Podía hablarse de cualquiera de los dos. Entonces él dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde de lo que me enseñaron, desde de lo que me instruyeron y dejaron puesto en mi corazón. Más o menos eso es lo que quiere decir. Mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Aquí nos hace ver, por supuesto, que él oraba noche y día, ¿verdad? El apóstol Pablo oraba noche y día y que siempre oraba por la vida de su hijo Timoteo. Y en ese momento también él recordaba algunas cosas, y por eso el versículo 4 dice, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Deseando verte y acordarme de tus lágrimas. Los estudiosos dicen que esta porción probablemente es cuando ellos finalmente se separaron. Recuerde que Timoteo ayudaba a Pablo en el ministerio del evangelismo, y en un momento dado ellos estaban juntos, pero se vieron por última vez cuando Pablo había sido arrestado y se lo habían llevado a Roma para ser encarcelado por segunda vez. En ese momento hubo una despedida entre ellos y probablemente Timoteo, en la necesidad de poder tener a su padre espiritual Pablo cerca, rompió en llanto al momento de que se lo llevaban preso porque no sabía qué iba a ser de él. Y en ese momento hubieron lágrimas. Y es por eso que Pablo dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. El apóstol Pablo era un hombre muy disciplinado. El apóstol Pablo era un hombre muy directo y claro. Y si él menciona en esta oportunidad que no había ninguna mentira en la vida de Timoteo, era porque era cierto. Dice, no ha fingido. De hecho, en otras ocasiones, cuando el apóstol Pablo habla bien acerca de Timoteo, siempre se refiere en este sentido. Era un hombre de fe, un hombre bien portado, y dice que la fe no fingida que hay en ti. Pero esta fe no fingida había sido heredada por su abuela y por su madre.
Y es aquí donde empieza el tema central de este mensaje que estamos compartiendo hoy. Todo esto que Pablo había evidenciado, de lo cual había dado fe, por lo cual había puesto sus manos al fuego por este joven, tenía una raíz, tenía una razón. Y es porque él había sido criado por su abuela Loida y por su madre Eunice. Ambas eran hebreas. Sin embargo, Eunice se había casado con un hombre griego. Y el hombre griego, de acuerdo a lo que dicen algunos estudiosos, no tenía nada que ver con los ritualismos hebreos y mucho menos, por supuesto, con las cuestiones cristianas. Después de que esta familia se convierte al cristianismo, este hombre nunca aparece en ningún escrito y se ve que no se involucró en absolutamente nada junto con su esposa Eunice. Pero ella había sido perseverante en este camino. Y aunque su esposo no llegaba a la iglesia y aunque su esposo no colaboraba en nada, entendemos, en cuanto a los caminos de Dios, ella había permanecido firme junto a su mamá para poder hacer la obra de parte de Dios. Y pudieron haber ido únicamente a la iglesia y no hacer nada más que criar a Timoteo. Ustedes y yo hemos leído 2 cartas del apóstol Pablo a Timoteo que son de gran bendición para todos nosotros y son parte del canon bíblico, es palabra de Dios. Y estas 2 mujeres habían criado a este niño que después iba a aparecer en todas las Biblias por el resto de la historia, por toda la vida, y heredaron en él esa fe no fingida. Y es aquí donde empezamos con eso, porque es la misión por excelencia de una madre. Entre todas las cosas que las madres hacen por sus hijos, en cuanto a su crianza, en cuanto al cuidado, en cuanto desde el momento del nacimiento en adelante, nos damos cuenta que una de las misiones que tienen las abuelas y las madres es predicar el evangelio, es hacer heredar la palabra de Dios a sus hijos, aun cuando haya problemas en el matrimonio, aun cuando haya un esposo que realmente no cree en lo que ellas creen, cuando hay un esposo que no apoya la palabra, cuando no va a la iglesia, cuando sencillamente tiene sus ojos puestos en cualquier otra cosa menos en Jesucristo. Pero las personas tienen que seguir. Entonces hay muchas historias que podemos nosotros encontrar acerca de hermanas o mujeres que han orado por sus hijos, que oraban detrás de las puertas, que oraban cuando el marido no estaba, que oraban cuando el marido estaba ahí, que tenían siempre un esfuerzo por andar buscando la palabra de Dios. Y esto se nota después en sus hijos, como lo estaba notando el apóstol Pablo. Versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti o que está en ti por la imposición de mis manos. Eso es lo que sigue a continuación en este versículo. Por lo cual, debido a que hay una fe no fingida que fue heredada por tu abuela y tu madre, te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y esto es súper importante para todos nosotros, ¿verdad? Porque ellas cumplieron y probablemente Loida y Eunice ya no estaban con Timoteo en el desarrollo de su ministerio. Probablemente ellos ya no vivían juntos. El trabajo de ellas había terminado ahí, habían sembrado la semilla en él y se estaba desarrollando. Pero ya era parte de Timoteo en sí mismo el mantener el fuego del don de Dios que se le había sido entregado ardiendo dentro de su corazón. Esto tiene algo que ver con la primera carta a Timoteo del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 14, en donde el presbiterio le impone manos a Timoteo para enviarlo al ministerio y hacerse cargo de la iglesia. Y de esa manera había sido él como ungido, como bendecido para eso. Gracia espiritual que había sido recibido cuando fue ordenado y consagrado al ministerio. Entonces el apóstol le dice: ten cuidado con eso, aviva el don de Dios que hay en ti y sigue adelante. Eso nos quiere decir que todos, incluyendo Timoteo, este hombre bueno, este hombre con fe no fingida, tienen el peligro de poder caer en un enfriamiento espiritual. Y el apóstol Pablo lo sabía. ¿Por qué? Porque también el mismo apóstol Pablo probablemente había pasado una situación similar. Y entonces le dice: no se te olvide que esta carta es un poco más personal, y él dice: está en ti por la imposición de mis manos.
Aunque en 1 Timoteo 4:14 vemos que estaba el apóstol Pablo, por supuesto, imponiéndole manos, consagrándolo al ministerio, pero que había también otra gente alrededor. Y después agrega, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y estas 3 cosas o 4 cosas que él le recomienda, arriba le desea 3 cosas: gracia, misericordia y paz, que es el mejor regalo para el Día de las Madres también. Pero aquí abajo también le da 4 recomendaciones más. Y le dice, no nos ha dado Dios ni espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Quita la cobardía. ¿Qué sabía Pablo? No lo sabemos. No, esto ya sería especular para nosotros qué era lo que sabía y por qué él estaba diciendo que se le había quitado o se quitara de encima el espíritu de cobardía y que en lugar de ese tomara poder, por supuesto no un poder humano, sino estamos hablando del poder de Dios instituido por el Espíritu Santo, de amor, que también es parte del fruto del Espíritu, y de dominio propio, que también es parte del fruto del Espíritu. Entonces vemos que el apóstol Pablo estaba aquí haciendo una síntesis, más o menos, de las cosas que el apóstol había recomendado en la epístola a los Gálatas como el fruto del Espíritu Santo. Es importantísimo esta connotación de todo esto que nos da. Pero ¿a dónde vamos a enfocar entonces y a dónde vamos a conducir este estudio? Bueno, vamos enfocados en la misión de Loida, en la misión de Eunice, de poder heredarle a sus hijos esta fe no fingida. Entonces vamos con la primera aplicación para esto. Y dice, el poder de la influencia de una madre. La madre tiene poder de influencia. La madre puede en algún momento influenciar a sus hijos de una manera positiva o de una manera negativa. Iniciemos con la manera negativa. Esto es rápido, ¿verdad? No nos vamos a enfocar en las cosas negativas, pero sin embargo hay que mencionarlo. La madre puede influenciar a sus hijos de manera negativa. Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A veces estamos ejecutando una acción con una buena, con un buen deseo de criar y educar a nuestros hijos, pero esa acción se sobrepasa y no cumple la expectativa para la cual esa acción estaba siendo desarrollada, que era corregir e instruir a un niño, sino que al final lo estamos desalentando. Entonces tenemos que buscar, aún en la crianza de nuestros hijos, aunque nos parezca que lo estamos haciendo bien, aunque nos parezca que estamos desarrollando una acción loable, como es llevar a nuestros hijos a la fe en Cristo, o como es enseñarles a estudiar. Pero estas cosas a veces, si no lo hacemos de la manera correcta, en el vehículo correcto, vamos a producir desaliento a nuestros hijos. No todos los hijos son iguales y creemos de que hay que, con la ayuda de Dios y con la sabiduría de Dios, empezar a manejar la manera en la que instruimos a nuestros hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Claro que sí. La disciplina y la amonestación del Señor son buenas. ¿Quién ha dicho que son malos? Nadie. Un niño sin disciplina, un niño sin la amonestación de Dios, sin que conozca cuál es la amonestación de Dios, es conocer la palabra de Dios y que ese niño sepa qué es lo que es bueno, qué es lo que no es bueno, qué es lo que entristece a Dios, qué es lo que ofende a Dios, y de esa manera, de acuerdo a lo que dice la Escritura, decir, esto no es correcto. Ahora, ¿qué es lo que vemos en los tiempos modernos? Bueno, en los tiempos modernos estamos viendo niños salvajes, perdone usted la palabra, pero hay niños que no son corregidos por nada por sus padres. Hay niños que son imprudentes, hay niños que dicen cosas que no deben decir, hay niños que hablan de más, hay niños que son súper inquietos y los padres no hacen absolutamente nada por eso. Tenemos, es cierto, darle cierta libertad a los niños, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que estamos dejando esa libertad. Más bien pareciera que por un poco de pereza de ir y corregirlos, y los padres modernos se refugian en esa libertad como para decir, no, es que la educación moderna dice que el niño debe desarrollarse, debe desarrollar todo su potencial, debe desarrollarse y no lo debemos restringir. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice eso, la Biblia no dice que debemos dejar que el niño se desarrolle. Es que desarrolle todas sus habilidades sin ningún tipo de interferencia o ningún tipo de freno. Claro, aquí dice que no hay que exasperarlo, dice que no hay que provocarlos a ira, pero dice que debemos poner disciplina y amonestación.
Entonces tenemos que balancearlo. Para eso necesitamos la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 19, versículo 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Vea 3 palabras que podemos encontrar aquí, que es un buen consejo para poder llevar a cabo la misión por excelencia de una madre. La primera es no exasperar. La segunda es no provocar a ira. Y la tercera es no destruirlo. 3 cosas que puede uno correr el peligro de hacer si nosotros ejecutamos mal o no ejecutamos correctamente las instrucciones de Dios para nuestros hijos. 3 cosas. Ahora vuelvo a la porción de nuestro texto base. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, como dije hace un momento. ¿Qué sabía Pablo? ¿Qué vio Pablo? ¿Qué vio en su perfil? No lo sabemos y no quiero especular. Pero si él recomendaba no ser cobarde en algún momento, es porque vio algo similar. Y pudo haber eso venido a consecuencia de cualquiera de estos factores en los cuales una madre puede criar a su hijo en una forma negativa. Se acabó lo negativo. Vamos a ver lo bueno. También podemos ver que la madre puede usar formas positivas para poder criar a sus hijos. Y la Biblia tiene algunas de esos ejemplos. Por ejemplo, Sara. Cuando el Señor le avisó a Sara que iba a ser madre, ya Sara era mayor. Ustedes ya saben la historia de Abraham y de Sara. Ya superaban los 90 años cuando el Señor les avisó que iban a ser padres. Pero, sin embargo, esta mujer se sintió feliz. Génesis capítulo 21, versículos del 5 al 7 dice: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar a mamar hijos? Pues le ha dado hijo en su vejez. Ella sonrió porque esta noticia siempre es buena. Para algunas personas o para algunas madres modernas probablemente es un estorbo el decir que están embarazadas. Vemos todo tipo de expresiones en contra de la vida, en contra de o a favor del aborto y de todas estas cosas, pero aún esta mujer, estando en su vejez, estaba feliz de poder ser madre. Jocabed, ¿recuerdan ustedes? Jocabed era la madre de Moisés. Nunca se dio por vencida. El faraón quería matar a todos los hijos, a varones y a todos los que acababan de nacer, pero esta mujer nunca se dio por vencida y creó una canastilla y la puso sobre el agua. Y eso generó todo lo que iba a ser después la vida de Moisés. Fue encontrado él en su canastilla por la hija de Faraón, y se la dieron a la mamá, a Jocabed, le dieron a este niño para que lo pudiera criar. Cosas sobrenaturales que solo Dios puede hacer dentro de sus planes perfectos. ¿Se acuerdan también Rahab la ramera? Rahab la ramera vivió en el tiempo de Josué, y cuando Josué mandó unos espías a poder ver cómo estaba la ciudad, Rahab les dio posada. Y ella tenía una casa en lo que aquel tiempo se llamaba en la zona del muro, y ahí pues atendía a sus clientes, ¿verdad? Y en ese momento que ellos entran y esta mujer dice que cree en el Dios de Israel, cambia su vida, le aseguran que no iban a hacerle nada, protegieron a Rahab y a su familia, y después hizo algo sobrenatural. Después que esta mujer sale de ese lugar y decide seguir al Dios verdadero, nos damos cuenta de los resultados que hubo. Y para eso necesito que vayamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1. Mateo 1 tiene algo que es llamado por los estudiosos la genealogía de las mujeres. Y es aquí donde está la genealogía de Jesucristo. Y es la única genealogía que toma en cuenta a 4 mujeres. Todas las genealogías siempre en la cultura hebrea solo se toma en cuenta al varón, nada más, y todo se saca en el linaje del varón. Pero aquí mencionan 4 mujeres. Interesante. Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: Salmón engendró a Rahab. Probablemente Salmón fue salvado por su hija Rahab. No creo que Salmón había estado muy orgulloso de la profesión que su hija Rahab había escogido para salir adelante en la vida. Probablemente Salmón no estaba
o quizás no tenía comunicación con ella, qué sé yo, no sé, estamos especulando también. Pero en el momento de que a ella se le dijo que iba a ser salvo todo aquel que estuviera en su casa, mandó a llamar a su familia. Probablemente Salmón estaba dentro de ese grupo y ellos lograron salir adelante. Y una vez que esta mujer se rehabilitó, se casa con un hombre llamado Booz. Booz era el esposo de Rahab. Y este niño Booz, o este joven Booz, engendró de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y si usted quiere seguir la genealogía desde el rey David, va a encontrarse con Jesucristo en algún punto de la historia. Entonces es importantísimo ver cómo las mujeres pueden hacer una buena influencia sobre sus hijos, una misión excelente, de tal manera que esta mujer, cuyo principio no había sido muy prometedor, había terminado su nombre estando en la genealogía de Jesucristo. Esto es porque dio un paso correcto. Entonces hay mujeres que van a impactar a sus hijos de manera positiva. Es por eso que invitamos a todas las mujeres siempre a que instruyan al niño en su camino, y aun fuere viejo no se apartará de él, es el proverbio, y que hagan esfuerzo por llevar a sus hijos a la iglesia. Y si usted está a cargo de sus nietos, haga lo mismo. Betsabé se reconcilia con Dios y vive por gracia. Betsabé fue ese evento desafortunado con el rey David, y después resulta que se quedó con David. Su primer hijo muere, el hijo del pecado, y tienen un segundo hijo que se llamó Salomón. Ana consagró también, si usted quiere ver la historia de Ana, recibe a su hijo Samuel, que es un gran profeta. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel están escritos por el niño, hijo de Ana, que derramaba su petición delante de Dios. Y Eunice, por supuesto, la persona que hemos descrito al inicio de este estudio. Entonces, la herencia de fe de una madre, que es la siguiente aplicación que podemos ver, lleva ciertas características. La herencia de fe de una madre, primero, valoriza la verdad sobre todo tesoro. La herencia de fe le va a decir: yo puedo no dejarte mucho en cuanto a cuestiones materiales o herencia, pero debo dejarte lo mejor que hay, el tesoro más valioso, el temor a Dios, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 44, habla acerca de ese gran tesoro. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Este ejemplo es cuando verdaderamente nosotros encontramos algo que es un gran tesoro. Por eso la madre valoriza la verdad de Dios, el conocimiento de Dios, el temor a Dios, por sobre todas las cosas, para poderlo heredar a sus hijos. Tiene una visión de largo plazo. Punto número 2. Tiene una visión de largo plazo. Esa es parte de la herencia de las madres a sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos en lo que estos niños van a hacer para Dios. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 27 y 28, habla acerca de Ana. Hace un momento lo mencionaba. Y dice: por este niño oraba. Está Ana hablando acerca de Samuel, su hijo. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y nos damos cuenta que ella entendía desde un principio que ese niño, milagro de Dios, porque ella no podía tener hijos, iba a tener una connotación espiritual trascendental. También esto va relacionado con el propósito de Dios. Sabe lo que quiere, planifica lo que quiere y defiende lo que quiere. Cuando nuestra visión está puesta en Cristo, todo esto va a ser cumplido de acuerdo a su voluntad y va a ser la mejor herencia. Siembra la semilla de la verdad a temprana edad, así como vemos en el texto base en 2 de Timoteo 1:5, como hizo su abuela y su madre. Y hay dos cosas principales que las madres deben hacer con sus hijos, y es evangelizarlos y discipularlos. Son cosas diferentes. Evangelizar es exponerlos a la verdad del perdón de los pecados y la vida eterna, y la discipulada significa cómo él puede ir conociendo la verdad de Jesucristo poco a poco y lo que Dios espera de él. Y todo esto lo hace como herencia a la madre. Siembra la semilla. Otra de las herencias que deja la madre es que siembra la semilla de la verdad con el conocimiento y con el ejemplo. Siembra la semilla con conocimiento y con el ejemplo. Éxodo capítulo 2, versículos del 8 al 9 dice:
Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Y fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dio la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Esta era, como ya dijimos hace un rato, Jocabed, la mamá de Moisés. Y nos damos cuenta que ella terminó criando al niño y lo hizo bien. Tanto que fue el hombre escogido por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Qué mejor que ser criado por su madre. Otra de las cosas es que debe hacerlo en oración, por supuesto, con la exhortación, con el consejo, con la compañía permanente en oración hacia sus hijos mientras la edad se los permite. Protege la vida espiritual de los hijos del error. La madre también está pendiente de una plática diaria, del conocimiento bíblico y del ayuno y la oración por sus hijos, para estar siempre pendiente de que ellos no tengan un desvío doctrinal de la Biblia en sus vidas. Entonces esto, por supuesto, las madres van a tener resultados de la fe en Jesús, en un hijo. Cuando las madres están enfocadas en esto y toman esto como la misión de su excelencia, van a ver resultados de fe en sus hijos cuando ellos depositen su vida en Jesucristo. Hay resultados espirituales, por supuesto. Tito capítulo 2, versículos del 4 al 5 dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y esta es parte del perfil que Dios busca para las mujeres, para que sean buenos ejemplos para sus hijos. Y de esta manera poder heredar en ellos la salvación, la madurez espiritual, el servicio a Dios y el servicio al prójimo. Todo esto con el testimonio, dijimos hace un momento, el testimonio y la enseñanza. Resultados que podemos encontrar en la conducta: bueno, van a haber algunos resultados. Se va a dar una persona genuina, se va a dar un modelo a imitar y buenas relaciones interpersonales en nuestros hijos, ¿verdad? Segunda de Juan, versículo 4 y 5 dice, esta epístola, esta carta de Juan, inicia en el versículo 1 con una dedicatoria a la señora elegida, dice. Esta señora elegida puede ser, no sabemos quién es, no hay un nombre, no hay históricamente alguien a donde nos apunte esto, sino que solo dice la señora elegida. Puede ser conocida, específica, o puede ser, algunos conocedores dicen que puede ser la iglesia como tal. Entonces dice a la señora elegida, y en el versículo 4 dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Una persona genuina, un modelo a imitar y buenas relaciones interpersonales. Esto, por supuesto, que va a traer algunos resultados ministeriales, así como vimos al profeta Samuel, hijo de Ana. Primera de Timoteo también nos muestra cómo hubieron resultados ministeriales a través de esto. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 24, el apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia a Filipos, y dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Está hablando de Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, le dice Pablo a los filipenses, refiriéndose a él. Es un buen resultado ministerial, es un instrumento de Dios, es un hombre con influencia mundial, fue un ministro de un corazón puro, y eso trajo resultados verdaderos de éxito a su vida. Es un hombre, por ejemplo, Timoteo, que a través de la educación de su madre, Eunice, llegó a ser un hombre del Salón de la Fama de Dios, o sea, la Biblia. Es un hombre digno de ser imitado por hombres de todas las edades, y por supuesto que estará en el cielo, sin duda.
Y el último punto que quiero compartir es cómo ser una madre que lleve a sus hijos a ser de bendición. Bueno, la madre debe primero haber nacido de nuevo, si no, no va a lograr nada. Tiene que nacer de nuevo, tiene que aceptar al Señor Jesús como Salvador, tiene que ser llena de la unción del Espíritu Santo, madurar espiritualmente. ¿Y cómo se logra esto? Amar a Dios sobre sus seres queridos, amar a Dios sobre su propia vida, amar a Dios sobre el materialismo. ¿Cómo cuidar el desarrollo integral de los hijos? Bueno, tenemos que cuidar el desarrollo integral en el área espiritual, emocional, intelectual y ministerial. Estar atentos a todos estos detalles sobre ellos. Debe la madre depender de Dios también, totalmente, y no de su esposo. Debe depender de Dios. Salmos 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. No vea al hombre como la esperanza de su vida en su hogar. Vea a Cristo como la esperanza de la vida en su hogar. No espere que el hombre llene todos los vacíos de su corazón. Jesucristo llena los vacíos de su corazón. Enamórese de Dios más que de su esposo. Confíe totalmente en Dios y en su palabra. Y entonces, cuando usted tenga eso en su corazón, podrá heredarle a su hijo y podrá cumplir la misión más grande por excelencia que Dios le ha dado a una madre. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, que es el consejo para las madres, para terminar este espacio. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, este es el momento ideal. Si usted quiere nacer de nuevo, como decíamos hace un momento, nacer de nuevo significa darle la oportunidad a Dios que sea parte de mi vida, reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz y también entender que al dar este paso el Espíritu Santo va a entrar a morar dentro de mí. Y esto tiene una consecuencia, y la primera de ellas es el perdón de sus pecados. La segunda de ellas es su boleto para entrar a la eternidad delante de Dios. Es por eso que hay que nacer de nuevo. Tanto madres como hijos tenemos que nacer de nuevo. Padres tenemos que nacer de nuevo. Todos los seres humanos tenemos esta oportunidad maravillosa. Así que yo le invito a que lo haga, si no lo ha hecho en esta oportunidad, y que ahí en su lugar pueda decir conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad de nacer de nuevo en Cristo Jesús. Dame la unción del Espíritu Santo y llena mi interior con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.